Se suponía que sería solo otro viaje escolar. Había organizado docenas a lo largo de los años, museos, campamentos, retiros en la naturaleza, pero este se sentía diferente desde el momento en que subimos al autobús. Había una quietud extraña en el aire, como si el tiempo contuviera la respiración. Lo ignoré, convencido de que era solo estrés. Era jefe del Departamento de Ciencias, y este retiro estaba diseñado para inspirar a los estudiantes con las maravillas de la naturaleza. Pero nada podía haberme preparado para lo que estaba por venir. Íbamos hacia las montañas, un lugar sereno donde la señal del celular se desvanecía y las estrellas se mostraban con una claridad que la ciudad no permitía. Me senté al frente del autobús, charlando con el conductor y vigilando a los estudiantes. Las risas venían del fondo, una mezcla de bromas adolescentes y emoción. Me daba tranquilidad. Pero al segundo día, mi cuerpo empezó a fallar. Comenzó con una presión en el pecho que ignoré, pensando que era la altitud o el cansancio. Esa noche, me desperté en la cabaña empapado en sudor, sin poder respirar. El mundo giraba, mi visión se oscureció, y luego nada, excepto que no fue la nada. No caí en la oscuridad, caí en el silencio, en la paz, en algo más. No hubo túnel. Al principio no hubo una luz brillante, solo una sensación de haber salido de mi cuerpo, como quitarse un abrigo que ya no encajaba. Vi la habitación desde arriba. Me vi a mí mismo convulsionando en el suelo, uno de los estudiantes gritando, otro llamando por ayuda. Mi cuerpo se veía tan frágil. No sentí miedo, solo una calma abrumadora, y entonces llegó la luz. No era una luz como la conocemos, no brillaba, abrazaba. Tenía peso, calor, memoria. Y en ese resplandor, comencé a recordar cosas que no sabía que había olvidado. Mi perro de la infancia corriendo hacia mí, la voz de mi madre cantando nanas, cada momento en que fui amable, cada vez que fui cruel. No fue un juicio, fue claridad. Y luego, las voces. No eran fuertes, no se hablaban, resonaban, me decían que estaba a salvo, que me conocían, que era amado. Es imposible explicarlo con palabras humanas, porque en ese lugar no hacían falta. La verdad latía como una melodía. Fui atraído hacia adelante, no forzado o invitado. Se sentía como acercarse al borde de algo infinito, y, sin embargo, no tenía miedo. Podía ver formas formarse en la luz, figuras, seres, personas que había perdido. Mi abuelo, que murió cuando tenía 8 años, estaba frente a mí más joven de lo que jamás lo vi. Sonreía, sus ojos diciendo 1000 verdades que había olvidado preguntar. «Llegaste temprano», me dijo. Quería quedarme. Cada parte de mí lo deseaba. No había dolor, no había tristeza, solo plenitud. Pero entonces lo sentí. Un tirón, suave pero innegable. Vi destellos, rostros, estudiantes, colegas, mi hermana. Recordé promesas hechas y lecciones aún no compartidas. Recordé que no había terminado, que algo necesitaba ser dicho, que tenía que regresar. «No», grité, no con la boca, sino con el alma. «Déjenme quedarme, por favor». Pero la luz no respondió con rechazo, sino con propósito. «Aún no has terminado». Y de pronto, caí. Fue brutal. Como ser empujado a un traje 3 tallas más pequeño. Mi pecho explotó de dolor. Mis ojos se abrieron. Estaba de vuelta, rodeado de paramédicos, uno de ellos llorando. «Lo tenemos, volvió». Jadeé, ahogándome en aire, mis pulmones luchando por encontrar el ritmo de la vida. Estuve muerto por 6 minutos. 6 minutos que rompieron todo lo que creía saber del universo. Y eso solo fue el comienzo. En los días que siguieron, yacía en una cama de hospital intentando entender lo que había vivido. Los médicos hablaban en términos que conocía: paro cardíaco, hipoxia, retorno espontáneo de la circulación, pero ninguna de sus palabras se acercaba siquiera a lo que experimenté. Decían que tuve suerte, que un estudiante conocía maniobras de RCP, que los servicios de emergencia llegaron justo a tiempo. Pero en lo profundo, yo sabía que esto iba mucho más allá de la casualidad. Las noches eran las más difíciles.
Mi cuerpo había regresado, pero mi alma ya no era la misma. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el eco de ese lugar llamándome. No de forma perturbadora, sino como el recuerdo de un hogar olvidado. Aún podía sentir el calor de aquella luz. Aún podía escuchar las voces. Y la memoria de ese amor inmenso permanecía conmigo, incluso cuando el mundo retomó su ruido. Intenté contarlo, primero a las enfermeras. Algunas sonrieron por cortesía, otras se incomodaron. Un par hicieron preguntas, tímidas, nerviosas, como si rozaran algo sagrado que no estaban listas para enfrentar. Cuando mi familia vino, también lo intenté. Mi hermana me tomó de la mano y lloró, pero podía ver que no lo entendía del todo. ¿Cómo podrían? Yo apenas lo comprendía. El cambio en mí no fue solo espiritual, fue físico. Comencé a notar cosas, sentir cosas. Me sentaba en la cama del hospital y de pronto sabía que la enfermera que pasaba estaba de luto, que un conserje había sido pintor, que un niño llorando en la habitación de al lado no temía al dolor, sino al abandono. La empatía se volvió abrumadora. Tuve que pedir que me trasladaran a una sala más tranquila, porque las emociones en cuidados intensivos eran demasiado intensas. Una noche, un capellán vino a verme. No era lo que esperaba, joven, de voz suave, con unos ojos que parecían mucho más viejos que su rostro. Me escuchó, de verdad me escuchó, y cuando le conté todo, no se inmutó. Solo asintió y dijo: «Has cruzado el umbral, has visto el otro lado. Eso es un regalo, pero también una responsabilidad. Una responsabilidad». Esa palabra resonó en mí mucho después de que se fuera, porque, en el fondo, sabía que tenía razón. No me habían enviado de regreso solo para continuar con mi antigua vida. Me habían enviado para recordar, para compartir, y eso me aterraba más que la propia muerte. ¿Y si pensaban que estaba loco? ¿Y si lo descartaban como alucinación? Había construido una vida basada en la razón, en la lógica, en la ciencia, pero ningún manual, ninguna clase, ningún dato podía explicar lo que viví. Mis creencias se fracturaron y se reorganizaron en algo nuevo. No era una religión, no era un dogma, era una verdad tan innegable como la gravedad. Somos más que nuestro cuerpo. La muerte no es el final. Salí del hospital 2 semanas después. El mundo se sentía más fuerte, más pesado. La comida tenía otro sabor. La música me hacía llorar. Podía pasar horas mirando a los pájaros, maravillado por cómo se deslizaban en el aire. Todo se volvió sagrado. Cuando regresé a la escuela, ya no era el mismo profesor. Mis alumnos fueron los primeros en notarlo. «Se lo ve distinto», dijo uno. Me reí. Si tan solo supieran, empecé a introducir nuevas preguntas en mis clases de ciencia. Preguntas sobre la conciencia, la energía, sobre lo que hay más allá de lo observable. Algunos estudiantes ponían los ojos en blanco, pero otros se acercaban. También lo sentían, ese llamado hacia algo más profundo. Una alumna, Ava, se quedó después de clase un día. «Profesor Harlan, ¿usted cree que el alma es real?», me preguntó con voz temblorosa. La miré y le dije la única verdad que ahora conocía con certeza. «Sí». Ella rompió en llanto. Me contó que su padre había muerto hacía un mes, que no podía dormir, que necesitaba creer que él aún existía en algún lugar. Le conté lo que vi, no para convencerla, sino para darle esperanza. Y con el paso de las semanas vinieron más alumnos, algunos con curiosidad, otros con dolor, otros con asombro. Y comencé a comprender la responsabilidad de la que hablaba aquel capellán. Ya no era solo un sobreviviente, era un mensajero, y apenas empezaba a comprender lo que realmente significaba ese mensaje. Pasaron los meses. La vida trató de volver a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. Todo había cambiado. Seguía enseñando, seguía corrigiendo exámenes, seguía asistiendo a reuniones y conversando con padres. Pero debajo de todo eso, llevaba conmigo el eco de la eternidad como un segundo latido. Y entonces comenzaron los sueños. No eran sueños comunes, eran reales, más reales que cualquier otra cosa. En uno,
Me encontraba al borde de aquella misma luz brillante, pero esta vez no estaba solo. Detrás de mí había una fila de personas, desconocidos, estudiantes, incluso mi hermana, todos esperando. Me giré hacia la luz y escuché una voz: «Ayúdalos a recordar». Ahí supe que había llegado el momento. Empecé a escribir, no un libro de memorias, no un tratado científico, solo lo que vi, lo que sentí. La verdad de que la muerte no es el final y que el amor es la sustancia que lo sostiene todo, que no estamos aquí por accidente, que no estamos destinados a vivir con miedo a lo desconocido, que estamos conectados, todos, por algo eterno. Me invitaron a hablar en un evento comunitario, un encuentro sencillo, enfocado en la sanación y la resiliencia. Me paré frente a unas 30 personas. Conté mi historia, no para predicar, sino para dar testimonio, para decir: morí y regresé con los ojos abiertos al alma. Vi sus rostros, vi lágrimas, vi asombro, vi reconocimiento, como si algo dormido dentro de ellos se hubiera despertado. Ya no temía ser malinterpretado, porque la verdad habla más fuerte que el miedo. Llegaron más invitaciones, podcasts, conferencias, entrevistas en radio. Algunos dudaban, escépticos que lo atribuían a química cerebral o traumas. Agradecía sus preguntas, pero en lo más profundo sabía, esto no fue fantasía, fue lo más real que había vivido. Una tarde, me encontraba frente a mi clase, en el último día del curso. Alumnos de último año, listos para salir al mundo. Miré sus rostros llenos de vida y dije algo que nunca antes me había atrevido a decir. Si alguna vez dudan de su valor, de su propósito, recuerden esto: yo morí, dejé este mundo, y lo que encontré al otro lado no fue castigo, no fue juicio, fue amor, puro, infinito, amor. Y si eso es lo que nos espera al final, imaginen cómo deberíamos vivir ahora. Algunos lloraron, algunos sonrieron, pero todos me escucharon. Ya no temo a la muerte, no porque la desee, sino porque la he visto. He visto lo que hay más allá del velo. He tocado el borde de la eternidad y he regresado para decir: hay vida después de esto. Una vida más vívida, más pacífica, más auténtica de lo que podemos comprender aquí. No estamos solos, no estamos olvidados, y cuando llegue nuestro momento, seremos recibidos en casa, no con fuego ni con miedo, sino con los brazos abiertos. Así que ahora, vivo de otra manera. Amo con más profundidad, perdono más rápido, río más fuerte y enseño no solo desde los libros, sino desde algo que va más allá de ellos, algo sagrado. Si estás de duelo, si perdiste a alguien, si alguna vez te preguntaste qué hay después, sabe esto: la muerte no es el final de la historia, es una puerta, y más allá de ella hay luz, verdad y un amor que no se puede medir. Lo sé, porque yo estuve ahí y volví para contarlo, basado en hechos reales,